Listo. Listos, entonces la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre strings. De hecho, se vienen varias semanas de strings según el plan. Se vienen 4 semanas de strings. Pues acá dice que vamos a ver algo que se llama KMP y algo que se llama Zetalgrim. Luego vamos a ver algo que se llama suffix array. Creo que por acá se complementa un poquito con try, que también es strings. Y yo, bueno, al final termino hablándoles de hash. Entonces vamos a hablar mucho de strings. Claro, pues yo no voy a hacer como tanto énfasis en, bueno, o sea, en esta clase no voy a empezar como dando GMP, más bien voy a comenzar con algo suave porque GMP es como un poquito pesado. Entonces, como siempre, pues yo les he dicho que mis problemas favoritos son de este juez que se llama CSS. Ya se los he compartido varias veces, pero por si las moscas se los vuelvo a dejar acá. Entonces, vamos a empezar, vamos a sacar de acá varios problemas. O sea, de hecho, vamos a ver cómo cuántos problemitas de acá nos hacemos, porque acá están como muchos problemas clásicos y pues uno siempre tiene que saberse los clásicos si quiere que le vaya bien en competencia. Entonces, yo acá estaba leyéndome bonitos y este me pareció muy cool, porque este habla sobre, bueno, este es de strings y utiliza algo que ya vimos. Entonces, me gustaría que lo viéramos. Entonces, básicamente el problema es que a ustedes les dan una cadena de tamaño n y les dan un diccionario de K palabras. Y lo que les dicen es de cuántas maneras pueden crear la cadena usando el diccionario de palabras. Entonces, por ejemplo, digamos que a ustedes les dan la cadena AB, ABC y les dan 4 palabras. Es el diccionario. Entonces, una palabra es AB, otra palabra es ABAB, otra palabra es C y otra palabra es CB. Entonces, lo que les dicen es, listo, con este conjunto de palabras, ¿de cuántas maneras puedo formar AB, ABC? Entonces, algo que no explican, pero pues como que uno viendo los casos de prueba se da cuenta, es que uno puede utilizar la misma palabra varias veces. Entonces, por ejemplo, para este caso de prueba, se puede de 2 formas. La primera es, de hecho acá abajo aparece, las posibles maneras son utilizar AB, luego utilizar otra vez AB, y luego terminar con una C. Esa es una forma, o la otra forma es utilizar esta palabra y terminar con una C. Ustedes vean que es como si yo tuviera, no sé, como por así decirlo, como si esto fueran fichitas como de un rompecabezas. Y como que yo puedo usarlas de tal forma que yo forme esta misma palabra. Entonces como que yo digo como listo, utilizo una vez esta fichita, luego la vuelvo a utilizar, me forma AB y al final termino con esta fichita, con la C. Y pues bueno, el otro caso es este AB, termino con C. Primero que nada, ¿sí es claro el problema o hay dudas? Pues como para que lo pensemos un ratico. Claro. Listo, súper. Entonces, ¿qué se les ocurre? Digamos que si este problema les hubiera caído en la nacional, ¿qué hubieran hecho? Porque este problema creo que es el primero de todos. O sea, creo que este es no es el que más han hecho. Acá dicen como cuántos, no, este es cuántos lo han intentado, cuántos lo han hecho. Bueno, el problema no es tan trivial, pero es un problema que con lo que hemos visto ya deberían saber más o menos cómo hacerlo. ¿Qué se les ocurre? La forma que se me ocurre puede dar time limit, pero digamos coger el primer string que nos dan y probar con los otros 4 y comparar si da con el string que tenemos ahí, y si no es el segundo, comparar el de arriba y después los otros 3
y, y así, pero creo que esa no es la forma más eficiente. Ok, 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 O sea, ok. concatenarlos, mejor dicho. Mm, listo. Ok, entiendo. Entiendo, entiendo. Sí, más o menos la idea podría ser como pensar en lo que dice Ana y es tomar, digamos que la primera palabra. Entonces, digamos que antes que nada, antes de pegarle otra palabra, pues yo lo que tengo que verificar es que esta palabra sí sea un prefijo de esta palabra, ¿cierto? Como que por lógica, porque si yo le pego otra, pero si esta no es un prefijo, entonces como que no hacemos nada. Pues bueno, digamos que acá empezamos como con un poquito de terminología para los que no sepan. Igual creo que la mayoría de acá ya, si ya estuvieron en una nacional, pues ya saben bien cómo es esto, pero un prefijo básicamente es las primeras N letras de una palabra. Entonces, qué sé yo, digamos que casa es, por ejemplo, digamos que K es prefijo de casa. No tengo correo, casa como un prefijo. O bueno, digamos que si yo tengo la palabra casa, pues es un prefijo, sea es un prefijo, sea es un prefijo, o incluso la misma palabra también se puede considerar como un prefijo de ella misma. Entonces, eso es un prefijo y pues, solamente por dejarlo claro, un sufijo vendrían siendo las últimas n, los últimos n caracteres de una cadena. Entonces, en el mismo ejemplo, si yo tengo casa, pues a es un sufijo, sa es un sufijo, casa es un sufijo y casa es también un sufijo se podría considerar. Eh, digamos que, para que quede claro, es ver, digamos que acá uno dice como, pues lo primero es que esto tiene que ser un prefijo de la cadena. Entonces, si es un prefijo de la cadena, entonces yo podría como considerar tomarla él o a esa primera cadena, como fijarla y hacer fuerza bruta. Pues digamos que, como dijo Ana, uno pues, siempre comienza por la fuerza bruta y no está mal siempre pensar en la fuerza bruta. Entonces, eh, yo tomaría este, digo, ¿es un prefijo? Sí, listo. Entonces, como que ahora vuelvo y pregunto de cuántas maneras puedo formar ahora el sufijo ABC. Entonces, si yo quiero formar el sufijo ABC, noten que el problema como que se repite. ¿Por qué? Porque vean que yo, si yo quiero, o sea, vean que mi problema ahora es cómo puedo formar ABC. Entonces, digamos que uno usa la misma lógica. Listo, voy a tomar una palabra, supongo que tomo la primera, rectifico si esto es un prefijo del ABC. Si es un prefijo de la cadena ABC, entonces la fijo y sigo buscando otras cadenas como para concatenarlas. Entonces, digamos que la fuerza bruta podría ser algo así. Ahora, con esta versión fuerza bruta, ¿a qué se les parece? ¿Ve? Ajá, a ver, es cierto. ¿Por qué? Porque ve. Pues porque estamos como teniendo un caso inicial, hay otros pasos de los que puede que ya hayamos hecho ese ejemplo. Ajá, listo. Entonces, antes de pensar en el decir, por ejemplo, ver si se están repitiendo pasos, uno podría pensar en, por ejemplo, lo que les dije ahora, que yo tengo un problema que es grande, o sea, como que es de cuántas formas puedo formar la cadena AB, AB, C, y luego después de tomar una decisión, el problema se me hace más chiquito y es el mismo problema. O sea, es el mismo problema, pero con una versión más pequeña. Entonces, eh, yo podría pensar primero, o sea, primero, recuerden que una ADP es como una recursividad, es como pensar algo que es recursivo
Entonces a la final ustedes podrían decir que el EP es como fuerza bruta. Por eso como que al principio no tengan miedo de pensar la fuerza bruta, porque a la final uno casi siempre llega a la EP suponiendo la fuerza bruta y dándose cuenta de que la fuerza bruta se puede optimizar con DP. A la final DP es más como una optimización, más que un algoritmo. Entonces, la fuerza bruta pues tiene este mismo, como esta misma forma que yo les he estado hablando en todas las clases, que es como que yo tengo un estado y de ese estado yo tengo decisiones, yo tomo decisiones y voy a otros estados. Entonces vean que, por ejemplo, acá las decisiones, ¿cuáles son? Pues las decisiones es como, listo, tomo la primera cadena, o tomo la segunda cadena, o tomo la tercera, o tomo la cuarta cadena. Como que tengo cuatro opciones y cada una de ellas me lleva a un estado nuevo. Entonces, pues digamos que a cada uno se tiene que dar cuenta de cómo llevar ese estado. Por ejemplo, yo podría decir, en este primer estado, mi problema es cómo puedo resolver el problema si mi cadena es AB, ABC. Ok. Y luego, digamos que yo dije, listo, tomé la primera cadena, la cadena AB. Entonces, como yo sé que AB es un prefijo de AB, ABC, la tomo y ahora mi problema se vuelve, listo, si yo tomé AB, si yo ya digo como listo, yo ya formé AB, ahora mi problema es saber de cuántas formas puedo formar ABC. Entonces, digamos que si él me dice como, pues usted puede formar ABC de dos formas, entonces yo puedo formar AB, ABC también de dos formas, porque sería tomar las dos formas de ABC y agregarles AB, porque AB es un prefijo. Espero que no sea muy enredado. Pero básicamente es como decir esto, como que yo estoy en un estado del problema que es AB, ABC, y digamos que yo tomo la decisión de irme por AB. Yo digo como parte, sabe que yo voy a tomar la primera cadena, AB. Entonces AB es prefijo. Entonces yo lo que puedo decir es como listo, ahora mi problema es cómo hago para formar ABC. Y luego ABC tiene lo mismo, las mismas cuatro opciones. Unas machean y otras no, pero pues yo puedo, como por así decirlo, como que sigo teniendo las cuatro opciones. Que cuando vaya al estado yo le puedo decir como, no, por acá usted no puede seguir. Entonces, digamos que, o bueno, para hacerlo más claro, estas cuatro opciones sabemos que solamente es válida la primera, porque AB no es un prefijo de ABC. C tampoco es un prefijo y CB tampoco es un prefijo de ABC. Entonces la única opción es sí o sí AB. Entonces, digamos que yo me voy por acá diciendo como listo, tomé AB. Y ahora mi problema es de cuántas maneras puedo formar C. C se puede formar solamente de una forma, tomando la letra C que está solita. Entonces, digamos que yo por acá puedo decir como parte, ¿sabe que usted por acá puede hacer una, de una manera, puede hacer esa cadena? Entonces, digamos que de manera recursiva, por así decirlo, él le devuelve esto a su padre, él le devuelve a su padre también este uno, y él dice como, listo, por este camino hay una forma de formar la palabra AB, ABC, y yo puedo aplicar esa misma lógica pues para los otros caminos. Digamos que el segundo camino fuese AB, AB, entonces yo sé que acá llego con una C, y yo sé que la C la puedo formar de una forma. Entonces, acá, por ejemplo, pues uno se puede dar cuenta de eso, de lo que decía, creo que Juan, no recuerdo bien, y es que uno, cuando hace esta recursividad o hace esta fuerza bruta, pues se da cuenta de que se pueden repetir estados. Entonces, por ejemplo, acá llegué a el problema de cuántas maneras puedo formar una C. Y ese problema es el mismo problema que yo tenía acá, como de cuántas formas puedo formar una C. Entonces, yo como que podría decir que de cierta forma, eh, ta, 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 yo podría decir que de cierta forma ese estado me lleva a este estado, porque es el mismo.
como que usando AB, me lleva al estado C. Y yo sé, ya sé cuál es la respuesta. Yo sé que es 1. Entonces ese 1 pues se lo devuelve de 1 al padre. O sea, como que no tendría que recalcular todo este árbol, porque ya lo tiene. Entonces, uno podría decir como parce, ¿sabe qué? Esto es de P, porque yo estoy repitiendo estados. Ahora, ¿cómo se les ocurre que yo pueda hacer esta de P? O sea, porque entonces me tocaría decir algo así como, parce, de P, B, a B, C es igual a de P, D, a B, C, por ejemplo, porque es como el de P, D ir a este estado, más el de P de ir a C, que sería como el irme por este estado. O sea, es como irme por este estado e ir a este estado C, o irme por acá e ir a este estado ABC, que vendría siendo este estado. Entonces vean que yo podría hacerlo como de esta forma y en teoría funciona. O sea, esto funciona porque pues luego, digamos que lo que va a pasar es que dp de ABC es igual a dp de C y pues sabemos que dp de C es igual a 1, porque pues yo quiero hacer una C, pues solamente es usar la letra C y ya. Entonces, vean que es como si yo dijera, listo, dp de C es 1, entonces dp de ABC es 1. Entonces es como si yo dijera, parce, ¿sabe qué? Esto es igual a 1. Y acá lo mismo, dp de C es 1, dp de ABC es 1. Y 1 más 1 pues es 2. Entonces como que yo puedo formar esto de dos formas. Entonces digamos que yo podría hacer esto. O sea, yo podría hacer esta dp fácilmente. Entonces, digamos que ustedes dicen como listo, aparte, yo ya sé cómo hacer el problema, lo voy a programar. Pero entonces, pues esto tiene un problema. Y es que ustedes, ¿de qué forma podrían mapear una cadena? O sea, por ejemplo, ustedes dicen DP en la posición AB, ABC, pero pues resulta que eh, digamos que el problema es que cuando ustedes van a guardar esta DP en la memo, pues uno no puede decir como parce, sabe que guardarlo en el memo en la posición AB, ABC, porque pues cuando uno tiene un memo, normalmente es como una matriz. Las matrices tienen como índices enteros, no cadenas. Entonces acá a ustedes, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Podríamos trabajar con su forma ASCII. Ok, listo. Esa es una muy buena idea. Y es que eh, básicamente cualquier palabra se puede representar como un número, ¿cierto? Entonces digamos que, por ejemplo, pues sí, o sea, por ejemplo, el ASCII de A, vamos, no me yo no me sé el ASCII. Pero supongamos que nos vamos, 97. el 27, es que yo, no, yo no sé. 97, 97. Ah, sí, creo que es el 97. Bueno, el ASCII de la A es el 97, el del B creo que es el 98, y así. Pero pues por ahora, como para no complicarnos, muy madre, se me borró. Igual, se me borró todo. Ah, no, acá está. Ya, me enrollé. Pero entonces, bueno, si les estaba explicando lo del ASCII. Por ahora vamos a inventarnos como un ASCII nosotros. Vamos a decir que simplemente el A es el 0, el B es el 1, pues no con comillas porque pues no. El C es el 2 y así sucesivamente. Digamos que nos vamos a inventar este ASCII. Digamos que algo que podríamos hacer es como decir, como parce, ¿sabe qué?
yo sé que una cadena se puede convertir en un número. Y pues si se convierte en un número, yo ya puedo decir como memo en la posición, ese número que representa esa cadena, guárdeme, guárdeme este, guárdeme este DP. Es como que vean que yo lo que estoy haciendo es pasar de cadenas a números. Esto de pasar de cadenas a números es lo que se conoce como hashing. Y es lo que vamos a ver al final del semestre. Y nos vamos a dar cuenta de que el hashing es un truco muy chimba. O sea, a mí me gusta mucho el hashing. Es como de los trucos más bonitos. Porque uno puede hacer muchas cosas con hashing. O sea, es como brutal lo que uno puede hacer con eso. Pero pues el hashing tiene un problema. Y yo creo que pues les explicaré bien el problema luego, cuando lleguemos allá. Pero básicamente el hashing tiene problemas con algo que se llama las colisiones. Entonces las colisiones pasan porque un hashing puede ser un número muy grande, pero como ese número es tan grande, la computadora no puede guardar números tan grandes, entonces uno como que hace que ese número grande se vuelva algo pequeño, pero pues como hay tantas cadenas y el espacio es tan pequeño, pueden haber cosas que se llaman colisiones. Pero pues por ahora no quiero como abrumarlos con eso. Y solamente les voy a decir que no, no es recomendable hacer hashing en cadenas para guardarlos en un memo de un DP. Porque si existen las colisiones básicamente hacen que si un DP, o sea, si un DP me dice, o sea, si un hashing me dice que una cadena es igual a un número, es probable por este tema de las colisiones que otra cadena diferente me dé el mismo número. Entonces va a ser como que dos cadenas diferentes dan el mismo número y pues en el DP en la memo va a pasar como si dos estados diferentes fueran el mismo estado. Y eso no puede pasar porque no se estaría cumpliendo la DP. Dice, apenas hoy estábamos viendo tablas hash en la clase de estructuras discretas. Ok, ok. Sí, entonces las tablas hash, pues de hecho se basan en ese concepto también, en que, bueno, de hecho, otra cosa que les iba a contar es que, bueno, yo acá les estoy diciendo como que uno normalmente guarda el memo de una DP en una matriz que tiene, pues yo normalmente el memo, el DP lo llamo memo, que es como memoria o, pues no sé, yo siempre le he llamado memo. Y yo le digo como parte de memo en la posición tal es igual a X. Entonces así como que voy guardando el valor de la EP. Entonces digamos que si yo tengo ese problema de que quiero guardar en una posición una cadena, pues yo podría utilizar algo que se llama una tabla hash. Una tabla hash básicamente me permite guardar, o sea, una tabla hash me permite convertir cualquier cosa a un número y luego ese número él lo guarda como en una posición de una matriz. Más o menos así que es como parecido a lo que dijo Mateo. Como, parce, yo puedo sacar el código ASCII y con ese código ASCII formar un número y pues acceder a la posición de una matriz usando ese número. Pero pues las hashing tienen ese problema también, que es como el tema de las colisiones. Podemos usar mapas para buscar eso en logdn. Listo, entonces esa es otra idea muy buena. No usar hashing, que el hashing tiene el problema de las colisiones, sino usar mapas, que básicamente un mapa es como una tabla hash, solamente que los mapas guardan, o sea, los mapas, al menos en C++, son estructuras de datos que funcionan como árboles. No sé si ya vieron, pues si están viendo estructuras de datos, seguramente todavía no han llegado a árboles, pero si ya vieron árboles, bueno, básicamente los árboles binarios, no me traes que les voy a dar clase de árboles, eso es un tema re grande, pero básicamente hay una estructura de datos que se llaman árboles binarios. Entonces los árboles binarios sirven para buscar elementos
en un conjunto de datos que están ordenados, por así decirlo, o que tienen un orden. Las tablas hash no tienen orden y es por eso que se diferencian. Las tablas hash no tienen un orden, pero pues al tener uno el hashing, pues como que uno siempre, si quiere un elemento, saca el hashing de ese elemento. Cuando digo sacar el hashing, me refiero a sacar el número que representa ese, por ejemplo, esa cadena y buscarlo. Entonces el hashing casi siempre es O de 1. O sea, como que si ustedes le hablan de hashing, eso es casi O de 1. Y digo casi porque por el tema de las colisiones, normalmente puede ser un poquito más de O de 1. Como que puede ser O de una constante muy grande. Entonces, esa es como la desventaja del hashing. O sea, el hashing, la ventaja es que es O de 1, aunque ese O de 1 es entre comillas, pero tiene el problema de las colisiones. Y los mapas tienen la desventaja de que son O de log de n, pero tienen la ventaja de que estos sí no tienen colisiones. Es como que sí o sí, si usted busca la cadena ABC, usted va a ir al estado que es como que eso no tiene problema. Pero pues bueno, aunque uno dice log de n, uno dice casi siempre log de n es muy buen time limit, como que o de log de n es buena complejidad, pero en este caso en particular, cuando uno tiene un mapa de cadenas, se vuelve feo porque no es solamente O de log de n, sino que es log de n por el tamaño de la cadena. Entonces, ¿por qué O de log de n por el tamaño de la cadena? Porque los árboles binarios funcionan de tal forma que si usted quiere buscar un elemento, tiene que comparar dos cadenas para saber si es menor o mayor. Entonces, comparar dos cadenas cuesta O de el tamaño de la cadena. O sea, como que si yo quiero saber si una cadena es lexicográficamente menor que otra, entonces pues me cuesta en aproximadamente O de log de n. O de n, donde n es la longitud de la cadena más pequeña, porque pues bueno, yo podría como simplemente iterar sobre la más pequeña. Pero pues bueno, entonces ese tiene otro problema y es que, no sé, como que la complejidad no es tan chévere. Es como O del log de n por la longitud de la cadena. Es como que eso se podría complicar. Pero bueno, no sé, digamos que no sé si se les ocurre otra forma en la que yo pueda llevar como esta misma información, o sea, que yo pueda llevar como esta misma información, pero llevarla en algo más simple, o sea, como llevarla en un parámetro en el cual yo diga como parce, a veces es un número y luego yo como que puedo representar sus otros estados con otros números, que tiene sentido y cada uno es como único. ¿Qué se les ocurre? Podríamos guardar eso como en una lista, tipo todas las cadenas del problema en una lista y luego utilizar los índices. Ok, ok, listo. Espera. Pues creo que te entendí, pero, pues, o sea, por ejemplo, o sea, tú dices guardar eso en una lista tipo AB, ABC, otra que sea, ¿cuál? El resto de las cadenas quedaban ahí, AB, AB, AB y CB, creo. Ah, ok, o sea, tú dices guardar en una lista, ¿cuáles? Estas cadenas. Ajá. Ok, listo. Y entonces tú dices que, por ejemplo, a esta cadena colocarle, darle como un identificador. Sí, digamos como si lo ponemos en una lista, este sería el 0, la siguiente el 1 Ajá, y así. ok, listo. Esa idea está muy buena. A B, digamos que yo podría decir como que A B es el 0, A B es el 1, C es el 2, C B es el 3.
Bueno, algo chévere de esta idea es que vean que uno podría también mapear cadenas a números sin necesidad de hacer hashing. Entonces, esto o incluso esto mismo se puede ver como un hashing. O sea, digamos que el hashing como tal es simplemente eso, es transformar una cadena en un número. Entonces, digamos que acá yo estoy diciendo el AB tiene como valor el cero. O sea, como que cada vez que yo me refiera a la palabra AB, yo me estoy refiriendo al número cero. Entonces, digamos que esa es una idea chévere en la cual uno podría como mapear cadenas a números. Pero pues el problema acá es que si yo lo traigo a este problema, yo podría decir como listo, AB, ABC, ¿qué número es? Entonces yo vengo y lo busco en esta tablita. Digo, como parce, ¿es AB? No. ¿Es AB, AB? No. No, y tampoco. Entonces yo digo como, fue madre, AB, AB, sí, ¿qué número es? No sé, no está en la lista. Entonces, no. Podría ser que cada vez que encontremos, digamos, una cadena, o sea, también podríamos agregar la inicial en ese caso y las que vayamos encontrando, las posibilidades, por ejemplo, ABC, la vamos agregando también y así como estarla actualizando puede ser. Ok, ok, ok. Y digamos eso, tenerlo a la par con un set, bueno, no, con un mapa, sí, con un mapa, Ujú, para mapear de los numeritos a las cosas estas, las strings. ujú. O sea, mapear de las strings a los números, ¿cierto? Sí, sí, Eh, sí, ok, sí, puede ser, no sé. ok, ok, listo. Esa idea está buena, pero tiene el problema de que, no sé, es como medio engorroso eso es, o sea, primero, bueno, primero yo no puedo ir haciendo eso como de ir creando la cadena, o sea, como de tengo AB y ahora le voy a pegar AB, AB, le pego C y le pego a CB, o sea, como que, como ir actualizando el mapa, como dice el compañero, que es como listo, tengo AB, ahora le pego este y digo que este es el 4. Vuelvo a coger AB, le pego la C y digo este es el 5. Y luego cojo AB, CB y este es el 6. Como que esta cosa, ¿cuándo termina? O sea, yo cuándo podría decir, listo, ya, ya encontré esta cadena. Ah, Sí, ok, sí, como- pues eso sería como que actualizándolo a medida que uno hace el DP. Entonces, por ejemplo, uno no pondría AB, 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 sino que, por ejemplo, en este caso nosotros llegamos al estado ABC y ya. Entonces guardo esa cadena en la lista y asimismo el mapeo dentro del mapa, valga la redundancia. ok. Yo te entiendo, pero cuando ustedes hacen DP, ustedes no pueden hacer eso de ir construyendo como algo a medida que van haciendo la DP, porque la DP no es fuerza bruta. O sea, de pronto como que es un poquito difícil de ver, pero por ejemplo acá, cuando ustedes van de un estado a otro estado, digamos que ustedes se llevan esa información, eh, pero ustedes se la llevan y la DP no siempre es posible decir como listo, yo tengo este estado y con este estado construyo nueva información, porque pues pueden haber estados en los cuales yo no puedo como llegar por completo. O sea, como que si yo bajo por una rama de la recursividad y luego otra rama llega y baja hasta un punto en el cual yo ya exploré, se va a cortar se va a cortar como ese hilo de información. Es como que la DP, por eso no provee esa información. Pero digamos que este tipo de problemas, pues puede que por acá salga o puede que sí, pero hay como una forma muchísimo más sencilla de verlo y es pensar en lo siguiente. Pero básicamente es usando una idea como parecida a esta, que es como decir, como parce, pues, pille. Yo sé que yo puedo mapear cadenas a números usando hashing, pero el hashing usa una matemática un poquito complicada y genera como este problema de las colisiones.
Entonces, yo lo que puedo pensar es en lo siguiente, y es que vean que yo siempre que estoy en un estado, por ejemplo, estoy en el estado AB, AB, ABC, o sea, que estoy en el estado AB, ABC, digamos que yo me muevo siempre a una cadena que es un sufijo de la cadena inicial, por así decirlo. Entonces, vean que la cadena inicial es AB, ABC. Y siempre que yo tomo una decisión, me muevo a un sufijo de tamaño X. Sí, a un sufijo de tamaño X de la cadena inicial. Entonces, por ejemplo, este sufijo, pues que es la misma cadena, es de tamaño 5. Este sufijo es de tamaño 3. Este sufijo es de tamaño 1. Bueno, este es como de tamaño 3. Este es de tamaño 1 y este es de tamaño 1. Entonces vean que de cierta forma yo puedo como mapear las cadenas a esto. Y vean que no es posible que dos cadenas, o sea, no es posible que un número mapee a dos cadenas, porque si hay, por ejemplo, el 3, solamente hay un sufijo de tamaño 3. O sea, no existe otro sufijo de tamaño 3, solo es ABC. Entonces, yo podría pensar en lo siguiente. O sea, en vez de yo tener una DP que tiene como llaves palabras o texto, yo puedo decir esto como DP de I, donde I es un número, me dice de cuántas formas puedo formar el sufijo de tamaño I. Entonces, siguiendo el problema de arriba, por ejemplo, pues yo podría decir que dp de 5 es igual a dp de 3 más dp de 1. ¿Por qué? Porque pues el dp del sufijo de tamaño 5, que es ABC, yo lo puedo formar moviéndome al estado del dp del sufijo de tamaño 3. Y luego el sufijo de tamaño 3, que vendría siendo dp de 3, podemos mover a el dp de tamaño 1. Es como que siempre se va reduciendo. Listo. Entonces, el dp siempre, el dp yo lo puedo ver de esta forma. O sea, como yo puedo decir como dp de i, básicamente es de cuántas formas puedo formar el sufijo de tamaño i. Entonces, ya con esto yo tengo como un índice. Y este índice es un número que va de 1 a n. Entonces yo puedo decir que esa dp me puede quedar como en dp de o de dp de o de n aproximadamente. Bueno, entonces, antes de continuar, sí quedó claro este concepto, o sea, de cómo yo puedo ver el problema como cadenas, pero pues a la final yo puedo decir cómo no, pues yo puedo transformar eso en un índice. Sí, O sea, ¿Listo? es que no entendí muy bien. O sea, si lo estás haciendo es por la longitud del sufijo, entonces no se pueden repetir dos cadenas que tengan la misma longitud, pero o sea, Ajá. tienes A, B, A y después tienes B, A, B, pues los dos son de tamaño 3. Ajá, listo. Entonces, esa es una buena pregunta. No se puede porque, mira que la definición es que es la longitud de la cadena inicial. Entonces, por ejemplo, no sé, tú dices, ¿qué tal que yo llegue a un DP que sea DP de ABA y llegue a otro DP que sea DP de ABC? Entonces va a ser como que los dos tienen longitud 3. Pero pues eso es imposible porque si yo me estoy moviendo entre los sufijos,
sea, es imposible que yo llegue a un sufijo ABA y también llegue a un sufijo ABC, porque entonces no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que dos palabras tengan como sufijo de misma longitud dos palabras diferentes. No sé si es claro o no. Sí, sí. Profe, Listo. otra duda. ¿Sí? Ok, entiendo lo del sufijo, que pues solo puede haber como un sufijo de 1, un sufijo de 2, un sufijo de 3, porque pues es como la distancia desde el inicio hasta el i que estamos buscando, ¿no? Ajá. Pero en la fórmula de abajo, baja. Espera. Ya. O sea, de P de 3 es como ABA, ¿cierto? Pero Ujú. el de P de 1, ahí me perdí. Ok, entonces de PD1 es como si yo dijera de PDC. De PD3 es como si yo dijera de PDABC. Entonces, básicamente, esto de acá abajo es como el mapeo de esta DP que teníamos arriba, que es esta DP de acá. Entonces, por ejemplo, acá DP de 1, pues es como decir DP de C, es DP de 1, dijimos que era 1. O sea, porque es como, bueno, ¿de cuántas formas puedo formar la T? Digo, como listo, la puedo formar con un 1. Entonces, como que ya la DP hace el mismo ejercicio. DP de 1, pues es 1. DP de 3, entonces también es 1. Y pues DP de 1 ya sabemos que es 1. Entonces, a la final, DP de 5 es 1 más 1, da 2. Y, y ya. O sea, como que de esa forma yo lo puedo hacer. No sé si es claro o quieres que vuelva a explicar. Creo que sí salió. Salió otra vez. Sí, es claro. ¿Está todo bien? Sí. Sí, sí está. Listo. Entonces, si está claro hasta acá, genial, porque ahora sí ya viene como lo complicado. Digamos que hasta acá era lo fácil. ¿Y por qué digo lo complicado? Porque aquí es donde uno, o sea, hasta acá ustedes podrían llegar a este problema sabiendo DP. O sea, como que si ustedes saben DP y dominan DP, ustedes dicen como, parce, pille, yo puedo formar una DP de bit que me diga de cuántas formas puedo formar el sufijo. Y yo me voy moviendo como así, como que de sufijo en sufijo. Entonces, digamos que vamos a pensar el problema ya como un poquito más, como si lo fuéramos a programar. Porque digamos que uno se da cuenta de los problemas al momento de implementarlos, es cuando los va a implementar. Entonces digamos que uno dice como parce, pues muy sencillo, si yo tengo el problema de AB, ABC, vamos que hagámoslo un poquito más grande. Entonces, yo puedo pensar en lo siguiente. Parce, pille. Vean que nosotros comenzamos diciendo, yo tengo un conjunto de palabras. Entonces digamos que el conjunto de palabras eran, uno era AB, otro era BAB, y otro era C y el otro era CB. Como que yo tengo este conjunto de palabras. Entonces, como que si yo fuera a programar esto, ¿yo cómo lo haría? Entonces, bueno, si quieren, programémoslo para que veamos dónde está el problema. Pues porque si no, no vamos a ver bien cómo, dónde es. Hagamos algo acá medio rápido.
Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que yo tengo, digamos que a mí me dan, voy a definir la cadena este como una variable global y acá leo este, entonces acá yo hago como de P de 0. Entonces, bueno, acá, acá voy a hacer algo y es que voy a invertir como la definición. Entonces vean que yo acá tenía como de PDI, es de cuántas maneras puedo formar, de cuántas maneras puedo formar el sufijo de tamaño i. Hola, profe. ¿No? Profe, qué pena. Se me fue el internet. Ahí me escuchan. Muy bueno. Sí, sí, profe. Te escucho. ¿Sí? Ah, bueno, súper. Pero se cortó, ¿o qué? No, es que No, ah, no, internet, profe, la clásica de la virtualidad. Esta vez sí fui real, aquí devolví. Ok, ok. Listo. Entonces, listo. Lo que les iba a decir es que nada, vamos a cambiar un poquito la definición. No es de PDI como de cuántas formas puedo formar el sufijo i, sino que vamos a decir como de cuántas formas puedo formar el sufijo que comienza desde i. Pues solamente hago eso para poder decir que este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Como para que se haga más fácil. Pues van a ver que se hace más fácil como el programarlo. Es como que yo lo puedo pensar de esta forma, y es que si yo tomo la palabra AB, o sea, digamos que yo puedo decir mi DP es, voy a comenzar DP en 0. O sea, DP comenzando en 0 significa de cuántas formas puedo formar la palabra si comienzo desde 0. O sea, comenzando desde 0. Luego, 0 se puede mover a DP de 2 usando la palabra AB y después se puede mover pues, se puede mover a DP de 4 usando la palabra AB. Entonces, DP de 0 significa de cuántas formas puedo formar la palabra, el sufijo, comenzando desde 0. Y esto es igual a DP de 0 es igual a DP de 2 más DP de 4. Es lo mismo que hicimos ahora, solamente que como que lo invertimos. Sí, es claro. O sea, es como para que me pierdan en ese pedazo. sí, sí, está claro. Sí. Entonces, si lo fuéramos a programar, yo diría algo así como listo. ANS es igual a EPS. Y pues acá puedo decir como listo. Voy a crear una función que recibe el i como parámetro. Y yo voy a decir como listo. El número de formas por ahora es 0. Y pues obviamente a mí acá me dan el diccionario. Lo que entonces tengo un K, leo el K, que les hagan esto. Leo el K y digamos que yo acá meto ese K en un diccionario. Entonces digamos que esto es un arreglo de cadenas. Entonces digamos que K a lo mucho es 10 a la 5. Entonces pues acá tengo que formar 10 a la 5. Listo. Entonces, acá leo el conjunto de cadenas. S es la cadena que yo quiero formar. K es como cuántas palabras hay. Y D que es como, guardemos este K también como una variable global para poder acceder a él desde esta función. Entonces acá lo que yo diría es como listo, parte. Por cada posible cadena, o sea, por cada J menor que K, J más,
Yo voy a poner como, bueno, una cadena de X. Entonces X es dic en la posición J. Entonces digamos que X es como listo, la cadena del diccionario que estoy suponiendo ahora. Y yo quiero saber si yo puedo usar X. O sea, si X es una opción. O sea, como que lo que yo les decía ahora, estoy en un estado, tengo posibilidades, puedo moverme a otros estados. ¿Cuándo me puedo mover usando la cadena actual? ¿Cuándo creen ustedes? O sea, yo como podría decir, como parce, pille, yo puedo usar esta cadena estando en el estado I. ¿Cómo así? O sea, vean que siempre la de P es, estoy en un estado y tengo varias opciones y me muevo a otros estados. Entonces digamos que acá, por ejemplo, yo estaba en el estado AB, ABC y usando la cadena AB me pude mover al estado ABC. ¿Por qué puedo usar AB y por qué, por ejemplo, no puedo usar C? O sea, digamos que si yo estoy en AB, ABC, ¿por qué no puedo usar C? No es prefijo. Porque no es prefijo, ¿cierto? Entonces, como C no es prefijo y CB tampoco es prefijo, entonces estos dos no son opciones en este estado. O sea, como que yo en este estado no me puedo mover usando esas dos palabras, porque no son prefijos míos. Yo solamente puedo usar AB y AB usando este prefijo. Pero entonces digamos que ya luego nos paramos en este estado ABC. Y yo digo como listo, parce, estoy en ABC y quiero saber de cuántas formas puedo formar la cadena ABC. Entonces de nuevo yo vengo y pregunto, listo, ¿AB es un prefijo? AB es un prefijo. Pero entonces yo miro si es un prefijo de quién, de ABC o de ABABC, de la cadena inicial. De ABC. ¿Cierto? O sea, yo siempre miro de si es un prefijo de la cadena actual. Listo, ¿cómo escribirían eso en código acá? ¿Qué se les ocurre? Buena pregunta. Ahí tendría que como lanzar un tipo de recursión buscando si es prefijo o sufijo, ¿no? Pues digamos que esa recursión es la que estamos haciendo acá, porque yo digamos que puedo pensar lo siguiente, digamos que yo tengo una función mágica que me dice como si es posible que así es posible que X, la cadena X, sea un prefijo del sufijo que comienza en I. Él me dice, parce, si esto es posible, entonces yo lo que podría decir es que antes le incremento de PD el estado al que me mueve usar esta cadena. Saben que siempre la ADP se basa como en, yo estoy en un estado I, voy a probar cada una de las posibilidades que tengo, cada una de las posibilidades son cada una de estas cadenas que están en el diccionario. Si es posible usar esta cadena, me muevo al estado que me lleva esta cadena. Y eso porque lo voy sumando a antes, porque
como que cada una de estas posibilidades, o sea, como que cada una de estas me suma a mi respuesta. ¿Sabes? Como decir, como listo, mire si por O acá sea, es y posible. una pregunta, entonces el nodo de P enlazaría con la longitud de X. El nodo de P, sí, sí, se calcularía con el nuevo estado o el a dónde me muevo ahora con esta cadena, se calcula con respecto a X. Porque vean que cada cadena me lleva a un estado diferente. Cuando vean que cuando digo estado es como vean que esta me llevó a ABC, pero esta me llevó a C. Y cuando digo ABC, pues me refiero como al estado 3, que es como, eh, bueno, más bien ABC es 2, usando este enfoque. Está usando como ABC es comenzando desde 2, el sufijo que comienza en 2, que es ABC. Mientras que moviéndome por este estado me lleva al estado 4. Y yo estoy comenzando en el estado 0. Cuando me digo que me muevo por acá, me refiero a usar la cadena AB, AB. Y este es usando la cadena AB. Hagan que, para que no nos perdamos, es como, o vean al principio, Ana me dijo como parte, ¿sabe qué? Solamente para saber si usted se puede ir de de un estado a otro usando esa cadena, solamente es saber si, digamos que bool is possible es igual a, qué sé yo, digamos que existe una función que se llama isPrefix, no existe, pero digamos que implementarla es muy fácil. Si S es un prefijo de, no, si X es un prefijo de S, ¿cierto? Si X es un prefijo de S, entonces es posible usar esa cadena, que era como lo que decíamos acá, como que AB es un prefijo de AB a ABC, entonces yo me puedo mover usando esa cadena. Pero a esto le falta algo. Que le falta Si, P. si X es prefijo del substring que queda, ¿no? Ajá, exacto. Que X sea un prefijo de el substring que queda. Exacto. Yo, ¿cómo podría escribir eso ya como un poquito más formal? Digamos que yo podría escribir algo como esto, como decir, se me acabaron las letras. Digamos que yo tengo un C que va de 0 a el tamaño de X, de más más. O sea, como que voy a recorrer toda la cadena X y no, mentira, no, creo que no. Bueno, pensemos en lo siguiente más bien. Voy a sacar la subcadena, ¿sí? Que es el substring que comienza en I y es de tamaño x.size. Y x es igual a c, entonces incrementa dp de i más
x.6. Y al final devuelvo esto. ¿Tiene sentido? Listo. Entonces, sí, no sé, tiene sentido. Digamos que, bueno, vamos a probar el código para ver si está bien, porque ahí en teoría ya debería de funcionar. Pero miremos si sí funciona. Carlos, Carlos. Listo, me dijo 0. Entonces, bueno, justamente debe ser algo que está fallando. Y siempre se me olvida si esta cosa recibe, si no, si está bien. Recibe la posición y la longitud. Bueno, no, pues acá me falta algo, obviamente. ¿Qué me falta? No sé si lo han visto. Creo que te falta lo del retornar la posición del DP. Ajá, listo. Me falta eso, pero no es la razón por la que me está saliendo 0. Entonces, la razón por la que me está saliendo 0 es porque no estoy nunca el caso base. Eso, bien. Es el caso base, nunca estoy diciéndole como cuál es el caso base. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el caso base? Pues el caso base sería como parce pille. Por ejemplo, acá pues es fácil ver que, por ejemplo, cuando yo llegue a la C, él va a decir como listo, yo pruebo A, B, no. Eh, sí, pruebo A, B, A, B, A, ¿no? Pruebo C, sí. Es como que él me mueve a un estado que es como una posición que es igual a la longitud. Si es igual a ese punto 6, diga que sí hay forma. Lo que quiere decir esto es como parce, pille, si usted logró llegar al final, es porque por este camino usted encontró una manera de llegar a crear la cadena. O sea, como que si y al final es igual al tamaño de toda la cadena, pues usted encontró una forma de llegar. Y ya, pues ahí sí ya me sale el 2. Entonces, esta es una forma, bueno, ahora sí, vean que lo que yo les decía la clase pasada es que, pues normalmente uno mete la DP es para optimizar tiempo, pero no es como que la DP cambie la respuesta. Entonces, ahora que yo sé que esto me da bien, yo podría pensar en ya y si meterle la DP, pero así como bolita. Si DP, si memo en la posición y es diferente a -1, pues devuelvo memo. Y es igual a antes, a como que antes de devolverlo, guárdelo. Y pues algo importante también es que antes de iniciar la EP, toca, ¿qué? Se me olvidó.
Así ya. Mente, memo, menos uno, o sea, ya fue. Bueno, y obviamente me falta definir memo. El máximo, vean que el tamaño del máximo de P pues puede ser 5.000. 5.000. Yo acá crearía como memo de tamaño 5.000. Sería bueno como colocarle como 5000 más 10 por si acaso. Listo, sí. Pues a mí también me gusta normalmente hacer eso. Yo acá lo hago como para no, no sé, para no enredar o algo. Para que no sea tan confuso. Pero sí, yo también normalmente me gusta más como agregar el mismo número y sumarle 10 o lo que sea para, no sé, para estar como seguros de que sí crea la suficiente memoria. En teoría, este código resuelve el problema. Lo voy a intentar mandar, pero yo creo que ya sé cuál va a ser el veredicto, pero pues quiero mandarlo solo para saber. Ay, madre. Se me olvidó. Eh, ah, listo, entonces, yo ya lo hice, no me acuerdo. Entonces, digamos que vamos a decirle que mande, ta, ta, ta. Ay, ¿dónde está? Y este. Bueno, entonces miremos ahí qué nos da. Bueno, dijo Ronald Ware y dio time limit. Eh, hmm, San marica yo. Eh, dio Ronald Ware porque no le agregué el módulo, pero pues igual, yo lo que quería mostrarles era que iba a dar time limit. O sea, como que el problema con este enfoque funciona, pero tiene time limit. Igual, miremos que, como que al obtener el Ronald Ware, al obtener al menos el accepted y el time limit, quiere decir que el enfoque está bueno, solamente que falta como optimizarlo. Entonces miremos si es por, si es por el módulo. Pero recuerden que el módulo siempre uno lo hace, o sea, uno saca módulo a medida que va sumando la nueva ADP. Como que a mi respuesta actual le sumo la ADP que me devuelve esto y a eso le saco módulo. Y ANS siempre va a ser un número que está entre 1 y 10 a la 9 más 7, que es un número que cabe bien en un entero y no hay problema. Entonces, intentémoslo de nuevo. Bueno, entonces listo, por ejemplo, acá me da accepted, pero me da time limit. Entonces ese es como el problema de listo. Funciona, el enfoque está bien, pero está lento. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo hacer? ¿O ustedes dónde creen primero que dónde está como el time limit? ¿Dónde creen que es como el problema? Puede ser porque K puede ser muy grande. Ajá, listo. Entonces, K puede ser muy grande.
Ah, capa es, espera, una pregunta. Listo, entonces, K puede ser muy grande, sí. Entonces, vean que el problema es que K puede ser 10 a la 5. Bueno, pero una observación muy importante es que la suma de todas las longitudes es a lo mucho 10 a la 6. En este problema, solamente les digo esto porque este dato de acá a veces sirve mucho. Y creo que no está imprimiendo con el módulo de a la 9 más 7. ¿Cómo, cómo? Creo que no estoy utilizando el módulo de a la 9 más 7. No. Ok, sí, sí, No, sí, 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 sí. sí lo agregamos. Eso fue lo último que hicimos, que nos daba Ron Answer y agregamos el módulo y ya da accepted, pero hay uno que da time limit. Entonces, el problema, sí, básicamente el problema es porque el K es muy grande y pues la suma de todas las longitudes de todas las cadenas es a lo mucho 10 a la 6. Algo importante que yo les quería decir es que este 10 a la 6 casi siempre es un alivio, o sea, porque, bueno, primero, esta restricción casi siempre se la van a encontrar en este tipo de problemas porque o sea, por cuestiones del sistema, una computadora no puede leer más de 10 a las 6 datos menos de un segundo. Entonces, digamos que esto es como importante a veces tenerlo en cuenta porque, pues, ustedes pueden leer esto mal y decir como cada cadena puede ser de 10 a la 6. Es como que ustedes pueden decir como fue madre, 10 a la 5 por 10 a la 6, 10 a la 11. O sea, como que puedo tener 10 a la 11 caracteres. Eso es imposible porque leer 10 a la 11 caracteres ya nada más de por sí eso se les come el time limit. Entonces como que ellos no le pueden pedir un time limit donde nada más leyendo los datos ya se les va. Entonces cuando lean este tipo de restricciones lo que quieren decir es que la suma de todas las longitudes no supera 10 a la 6. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 10 a la 5, pues pueden haber unas cadenas muy largas, pero sí o sí tienen que haber unas muy corticas para que la suma no supere 10 a la 6. Entonces eso es como también importante tener en cuenta. Pero bueno, digamos que es 10 a la 6. Entonces vean que si yo itero por cada una de las cadenas, 10 a la 5 por 10 a la 3 por 5 por 10 a la 3. Vean que la complejidad, nada más de este ciclo, solamente de este ciclo, es 10 a la 5. Y yo tengo que hacer eso por cada estado. Entonces, por eso ya la otra vez les decía que en el DP uno no siempre dice como, ¿cuál es la complejidad del DP? Es la cantidad de estados. Vean que acá la cantidad de estados, ¿cuántos son? Son la cantidad de caracteres que tiene la palabra, porque es la cantidad de sufijos que tiene. ¿Y cuántos sufijos tiene? Pues la cantidad de caracteres que tiene. Este tiene 5 sufijos porque tiene 5 caracteres. Entonces la de P, uno diría como, es de P de O de N, pero no siempre es así, porque también toca considerar esto, de que en cada estado hay un ciclo de tamaño K. Entonces la complejidad real es, por cada estado tengo que hacer un ciclo de tamaño K. Por cada estado. Si hay O de n estados, por cada estado tengo que hacer un ciclo de tamaño K, es O de n por K. N es 5000, K es 10 a la 5, esto da como 5 por 10 a la 8. Digamos que en teoría 5 por 10 a la 8 podría entrar justico, o sea, podríamos pensar que puede entrar justico, pero si ustedes se fijan, no está entrando porque hay una complejidad adicional. ¿Cuál creen ustedes que es esa complejidad adicional?
Ajá, la comparación de las cadenas. Comparar dos cadenas cuesta la longitud de las cadenas. Entonces, a la final, a esta complejidad, sí o sí toca multiplicarlo por una constante que vendría siendo como la cantidad de caracteres que, que estoy comparando. Y pues por la restricción que nos dan acá, que la suma de todas las longitudes es a lo mucho 10 a la 6, entonces yo podría decir que a lo mucho esto de acá me cuesta 10 a la 6. Entonces, a la final me da 10 a la 6 por 10 a la 3, da 10 a la 9 y 10 a la 9 y 90. Entonces, esta parte de acá toca ver cómo optimizarla. Mm, ah, listo. Entonces, estaba viendo cómo resolví yo el problema. Creo que al inicio me ocurrió una solución, pero es como la misma que programé y es haciendo hashing. Pero todavía no quiero explicarles hashing. Entonces, esperen, yo miro si se puede hacer con algo más, algo más fácil. Me trae el problema. Y ta, ta, ta. Esperen. Bueno, entonces, yo creo que, listo, vamos a hacer algo. Les voy a dejar este problema como en pausa hasta que veamos hashing, porque creo que sí, la única forma de hacerlo es con hashing. Pero para que lo recordemos, cuando veamos hashing, les voy a volver a traer este problema. Entonces, es cómo optimizar esto. Y, o sea, vamos a ver, no, vamos a ver, es como qué problema resuelve el hashing, que son muchos. Y luego vamos a ver cómo ustedes pueden resolver de todos los problemas que pueden ver con hashing, cómo resolver ese en particular. Como que el hashing me resuelve un problema y uno puede reducir ese problema en este problema. Vean que el problema que tenemos o al problema al que llegamos es, para que lo piensen, si se les ocurre alguna forma, es
Yo necesito saber si una cadena es una subcadena. O sea, porque acá lo que estoy haciendo es esto, es saber si X es una subcadena de S. Entonces, vamos a ver si si X es una subcadena de S de forma rápida. O sea, que yo no tenga que calcular que yo no tenga que compararlas siempre. O sea, como que iterar carácter por carácter para saber si son, si son, sí, si son una subcadena, o sea, si ambas son iguales. Entonces, el problema es ese. El problema es cómo saber de manera rápida si X es una subcadena de S. Profe, con Entonces, razón, todo el mundo había metido el segundo y no el primero. sí, sí, sí. Es que este problema es muy chévere, tanto que yo creo que a la final es que para resolverlo toca saber bien cómo optimizar esta parte. Pero digamos que yo lo quise enseñar porque era como para emparejar también con la clase de DP y como que da una breve introducción a lo que son cadenas. Entonces vean que acá ya hablamos de sufijos, hablamos de prefijos eh, y como que introdujimos un montón de conceptos de strings para que las próximas clases pues vayamos avanzando. En estos 10 minutos que quedan, solamente les voy a hablar de este problema que fue el que más se hizo y les voy a dar como una introducción de lo que es también un clásico en las ciencias de la computación. O sea, este es un clásico no de competencias de programación, sino ya como de las ciencias de la computación, que es como todo el universo de las computadoras. Entonces, el problema es que a ustedes les dan una cadena y un patrón. De hecho, no sé si esto ya lo vieron en el campamento, pues yo sé que ustedes que estuvieron en un campamento de pronto lo vieron porque es un clásico. Y es que a ustedes les dan una cadena y un patrón y la tarea es decir el número de posiciones en el que el patrón ocurre en la cadena. Entonces, digamos que acá dan un ejemplo que es como esta cadena rara y les dicen como PP. Entonces, el problema que les dicen es como, bueno, ¿cuántas veces aparece PP en esta cadena? Entonces, acá dicen ustedes como, bueno, acá aparece una, acá aparece dos. Entonces, el problema es ese. Es decir, de cuántas maneras puedo formar esta cadena. ¿Ve? No, de cuántas maneras este patrón aparece en esta cadena, como una substring. Que, si ustedes se fijan, es como muy parecido al problema que teníamos recién, que era decir como, parce, yo quiero saber este patrón, cuántas veces aparece en esta subcadena. Porque si es el mismo problema, yo lo que podría hacer es que por cada una de las cadenas del diccionario yo puedo aplicar este algoritmo. Pero pues luego nos vamos a dar cuenta de que no es tan sencillo, pero este problema en particular es un clásico porque se hace usando algo que se llama el KMP. No sé si han escuchado del KMP. Sí, pero no sé qué es. Ok, o sea, pero lo has escuchado y sabes qué hace o solo lo has escuchado por ahí. Solo lo he escuchado por ahí. Ok, listo. Entonces, básicamente, pues así como en forma de introducción, cuando ustedes tienen este problema de tener una cadena y luego un patrón, es cómo resolver este problema. Pues básicamente lo hacen pensando lo siguiente.
digamos que ustedes dicen como parce, a mí me dan una cadena A y una cadena B. Y pues si yo quiero saber cuántas veces aparece B en A, pues yo lo que podría hacer es decir, parce, pille por cada posición de A, yo voy a decir lo siguiente. Saque, o sea, como usando el mismo enfoque que hice ahora, yo voy a decir como saque una subcadena de A que comience desde ahí y que sea de tamaño B.6. Si C es igual a B, entonces tomo uno a mi respuesta y ya. ¿Entiende ese? Veremos si funciona. Entonces, por ejemplo, acá me dice 2, porque pues, PP aparece 2 veces. Aparece acá, PP, y aparece acá, PP. ¿Entiende qué hace este pedazo de código? O sea, lo único que estoy haciendo es como, básicamente, pues ahorita. Entonces, lo que estoy haciendo es como decir, pase, pille. Estas dos cadenas son iguales. Va a decir, ¿estas dos cadenas son iguales? No. ¿Estas dos cadenas son iguales? No. ¿Estas dos cadenas son iguales? No. ¿Estas dos cadenas son iguales? Sí. Sumo 1. Iguales, no, 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 no. Sí. Sumo 1. No, no, no. Y dejo de sumar. Respuesta 2. De pronto acá se ve un poquito complejo porque uso como muchas letras, pero básicamente lo que estoy diciendo es como vea. Voy a formar una subcadena de A que comienza en I y tiene tamaño B. Tiene el mismo tamaño de B. ¿Cuál es el tamaño de B? Es 2. Es como que si comienza en 0, es una subcadena que comienza en 0 y tiene tamaño 2. Pues es CA. SA. Entonces me queda SA y luego lo que hago es que digo, SA es igual a PP. No. Entonces falso, no suma. Luego es ahí igual a PP. ¿Por qué ahí? Porque yo estoy iterando por cada una de estas letras y estoy sacando una subcadena de tamaño 2, comenzando desde cada una de esas letras. Entonces por eso tengo SA, luego formo AI, luego formo IP, luego PP. ¿Sí es claro? Una pregunta, ¿cuál es la complejidad de ese? De ese porque, o Entonces, sea, lo como lo está haciendo, o sea, cada vez él iba haciéndose como la palabra, de ya hasta B.6 se va haciendo menor, esa subcadena. ok, ok, listo. Entonces, vean que el enfoque funciona porque me da certeza, pero me da time limit. Entonces, vamos a analizar la complejidad de esto. Básicamente, lo que está haciendo esto es, por cada una de estas letras, estoy iterando al menos, no, a lo mucho, la longitud de la otra cadena. Entonces, vean que nada más diciéndolo uno como que se da cuenta de cuál es la complejidad. Es O de, por cada una de estas letras de la primera palabra, ¿cuántas hay? Hay N. Por cada una de ellas, yo tengo que recorrer al menos la longitud de, a lo mucho de la segunda cadena. Suponiendo que N es la longitud de la primera y M es la longitud de la segunda, es O de N por M. O de N por M. Entonces uno viene y mira cuánto vale, cuánto equivale. Bueno, N es 10 a la 6 y M es 10 a la 6. Entonces como que 10 a la 6 al cuadrado es 10 a la 2, 10 a la 12, no entra obviamente. Entonces, aquí es donde entra el KMP.
el KMP es un algoritmo que de manera muy rápida me dice, dado un patrón, me dicen ODN, no, bueno, la complejidad es ODN más M, ODN más M. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es 10 a la 6 por 10 a la 6, sino que es 10 a la 6 más 10 a la 6. Entonces, si yo sumo 10 a la 6 más 10 a la 6, pues da 2 por 10 a la 6 y pues 2 por 10 a la 6 entrada sobradísimo en tiempo. Entonces, esto es lo que hace el KMP. El KMP me permite saber de manera rápida si un patrón está en una cadena. Y me dice cuántas veces está y me dice en qué posiciones está. Y ya, pues digamos que eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Yo creo que ya ahora no alcanzo a explicarles bien cómo funciona el KMP. Pero creo que ya, ese es como el concepto principal. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Profe, Sí. y pues viendo este concepto y recordando los ejercicios que están en la competencia, no sé si, o sea, no sé si por ahí te pueda pasar el ejercicio B de la nacional. No sé si eso se hace con esto. O no. ¿Cuál? Es uno que era de strings y tienes que encontrar un mínimo de repeticiones de uno de los 8 símbolos y no me acuerdo, pero creo que es, profe, al final no lo hicimos porque no sabíamos cómo hacerlo, pero creo que va por estos lares. Ok, pues si quieres, Se lo escribe aquí, tómale, la B de la nacional. La B de la... ¿cuál era? ¿Era el B? eh, Si quieres, tómale foto, es que yo no sé dónde está el problem set. Si quieres, tómale foto y súbelo al grupo de maratones, puede ser. Y lo miramos. Dentro de 8 días, si es strings, pues cae perfecto porque pues estamos viendo tema de strings. Entonces lo podemos mirar. Bueno, Listo. Si quieres, tómale foto o me la mandas a mí por directo o al grupo, como quieras. Y lo miramos dentro de 8 días. dale, profe, entonces, chao.